Arts, Houston Meyerson Symphony Center en Dallas, New World Center en Miami, en su versión 49 del International Horse Symposium, Festival de Música de Santa Catarina, Escuela Musical Festival en Italia, Casa de la Cultura en Barcelona. Kevin ha sido partícipe en clases magistrales con los maestros Radek Bavorak, Sarah Willis, María Luisa Neunecker, Andrew Bain, André Casalet, Will Sanders, William Caballero, Bill Vermeuler, José Vicente Castelo, Jorge Mejía, entre otros. Ganador en los concursos Jeju International Brass Competition, tercer puesto. International Horse Society, Premier Soloist Competition, primer puesto. Concurso International Cornombia, primer puesto. Concurso Jóvenes Talentos con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Jóvenes Talentos del Noveno Festival Internacional de Música de Cartagena. Y el concurso 14 de jóvenes solistas de la Orquesta Filarmónica de Cali. Hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde se desempeña como asistente de principal de cornos. Fue miembro de la Filarmónica Joven de Colombia, con la que brindó conciertos en el ámbito nacional e internacional. Trabajó en la Orquesta Filarmónica de Jalisco como principal asociado y en la Orquesta Sinfónica de Caldas. Además, ha tocado side by side con la Tom Hallett de Zurich y Houston Symphony. También invitado en la Orquesta Sinfónica de Antioquia, Orquesta Filarmónica de Cali, entre otras agrupaciones. Entre otros concursos está el segundo concurso Jóvenes Compositores y el tercer curso de Jóvenes Directores. En él fue seleccionado para dirigir el concierto de clausura, ambos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, seleccionado para el programa Global Leader de la YOA el segundo semestre del 2014. ¡Wow! Es, es una impresionante reseña. Felicitaciones por todo lo que has logrado, Kevin. No, muchas En- gracias. y pues nada, iniciamos esta conferencia preguntándote, pues que nos cuentes un poco de tu formación musical, esos inicios de la música y cómo llega el corno a tu vida. Pues los inicios reales no me acuerdo, porque en mi familia todos son músicos. Mi papá, mi mamá, mi hermano, pues ellos son cantantes y son músicos de música popular, música salsa, música tropical, latina. Y pues no sé, yo desde que me acuerdo estaba como algo vinculado con la música. El primer acercamiento fue en el coro de la Universidad de Caldas. Pues yo empecé cantando a los 8 años y después entré a la banda del colegio, Seminario Redentorista. Claro, porque estaba mi hermano y en ese momento yo hacía todo lo que hacía mi hermano mayor. Es que si él se tiraba por ahí, pues yo me tiraba por ahí. Entonces él dijo, no, listo, entonces te va a entrar a la banda, posiblemente. Usted tiene cara, me dijo él, de que va a tocar trompeta o tal vez corno. Bueno, ya cuando entré al colegio, a la secundaria, al sexto, pedí para entrar a la banda y había audición de trompeta. Entonces me dijo, listo, usted toque trompeta. Empecé a tocar trompeta una semana, muy lento, no tan bien, no me iba muy bien, pero el director dijo, listo, hay audiciones para la banda titular. Entonces, pues nada, éramos dos nuevos de trompeta y había otros dos que eran de la prebanda que llevaban tocando 2 años trompeta. Obviamente los dos que llevan tocando 2 años pasaron a la banda titular y entonces los dos nuevos, pues el director nos dijo, no, pues hay dos fliscornos altos en mi bemol, como lo mencionaba Luis ayer, ese instrumento que no sé por qué lo adoptaron en las bandas acá como el reemplazo del corno. Pero bueno, empecé a tocar ese instrumento, eso el primer año, no me iba muy bien tampoco. La banda era muy buena, se estudiaba mucho, se ensayaba mucho, tenía músicos muy buenos,
sea, incluso yo escucho grabaciones de ese momento y eran cosas de muy buena calidad. En los concursos de Paipa y todas estas cosas. El año siguiente ya me cambiaron al corno, un corno en fa Yamaha, y también estaba despegando. Pero pues estaba muy pequeño y pues salía a jugar mucho, aparte de lo de la banda, aparte que se estudiara mucho. Y hubo un día que fue un amigo, me dijo que lo esperara en la sala y pues nada, yo me quedé esperándolo y vino un perrito, a mí me gustan mucho los perritos. Y se me acercó y ay, me mordió la boca. Cuando yo me miré tenía el labio partido en dos. Y yo no la podía creer, yo no, yo inmediatamente pensé el corno, porque a pesar de llevar un año o poquitos meses tocando el corno en fa, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé, desde ese momento yo dije, esto es lo que me va a dedicar de por vida, o sea, fue como algo muy, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y yo, no, ahorita qué voy a hacer. Pues claro, me cosieron y toda la cosa, nos estamos preparando para un concurso y pues no podía tocar. Tenía que estar 6 meses sin tocar, entonces no sé cómo iba a ir al concurso. Pues yo iba a los ensayos y creo que eso fue lo que me ayudó mucho porque no tocaba el corno, sino que empezaba a leer. En ese momento no leía muy bien, pero creo que eso fue lo que me ayudó a entender la música que estábamos haciendo. Entonces yo ya sabía todo lo que la partitura, entendía cómo se tocaba. Y a los casi 3 meses, pues no me aguanté y toqué corno, por eso me quedó una cicatriz. Y no me aguanté y yo no voy a tocar. Y sin haber tocado, yo ya me sabía el repertorio, o sea, fue una vaina más, monté todo mental y ya después en el corno como que me ayudó. Y creo que desde ahí fue que le empecé a coger mucho cariño al corno y a estudiar mucho. O sea, a la idea de avanzar, de querer avanzar. Pues hubo toda la etapa del colegio, eh, una primera etapa porque ya después el colegio cambió de director y quisieron involucrar los profesores. Hoy en día el colegio es un conservatorio gigante, ya hay cuerdas, hay de todo. Antes llevaron los profes. En mi caso me tocó medio año con Edgar. Tengo que decir que igual el colegio era muy exigente entre nosotros, o sea, la banda era muy exigente, teníamos que tocar muy bien siempre. Yo aprendí de una manera un poquito diferente, la manera del alfiler. Tenía al lado dos personas que si uno fallaba, alfiler. Alfiler, o sea, una manera muy antigua, tal vez no tan buena, no tan pedagógica, pero no sé, me ayudó mucho a tratar de ser muy efectivo, a ser muy certero, pues en lo que estamos en la búsqueda todos hoy en día. Y pues con Edgar también fue un trabajo fuerte ese medio año y ya después hubo ese cambio a Luis. Yo venía claro con la idea de Luis porque él habló ayer muy bonito todo, pero yo estaba que metía la cuchara ayer, decir que igual Luis es un profesor muy exigente y muy serio en lo que hace. Él es súper eh, bien con los niños que son muy pequeños en la parte lúdica, en esos juegos y todas las cosas. Pero con nosotros sí es súper disciplinado, es más. Nunca fue grosero en nada de esto, pero sí alguna vez me salieron las lágrimas de no poder hacer lo que él pedía, pero estudiar, creo, no tenía otra opción que estudiar. Fue todo ese tiempo estudiando con él en el colegio, ya después en la universidad, eh, que fue creo que alguien muy importante, me ayudó muchísimo, como otros profesores. Y son como etapas, y es hablar mucho de muchas cosas, pero creo que muchas personas han sido claves para mí en todo, a los que les debo mucho. Mm, es en cuestión de tocar solo, pero también Luis, aparte de las clases, me dejó muchas cosas como clases, ser profesor en algunos colegios, y me recomendó para estar en el grupo donde él estaba, que era Canallas Brass, que era un ensamble de metales y percusión que creo que me ayudó muchísimo en todo. Tengo muchas buenas experiencias y, no sé, creo que todo lo que he aprendido de maneras de ensambles, ensamblar, las ideas de los arreglos vienen de ellos, que son músicos muy buenos. Está Cosco, el Indio, que son unos trompetistas y compositores hoy en día ya reconocidos por su trabajo en banda o música de solista.
que les debo mucho, son realmente excelentes músicos de primer nivel, puedo decir. Y ya empecé después a conocer gente de, que fue también muy fundamental para mí, los profesores de la universidad. De, por ejemplo, había lo que mencionaba Luis, Nelson Monroy era el director de la Orquesta Sinfónica de Caldas. A mí me tocó con él, pero él fue más importante en la universidad como docente. Creo que es un profesor increíble, me aportó muchísimo en muchas cosas. En lo mismo, técnicas de dirección, técnicas para hacer efectivo el tiempo del ensamble, historia, o sea, es realmente un tipo es muy buen docente. Y eso es en la parte como de los estudios, hasta la universidad. En todo ese momento estaba haciendo las cosas alternas, que era estar haciendo audiciones, estar haciendo concursos, estar haciendo, no sé, ensambles, trabajar. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo pasé a la orquesta en el 2009. Tenía 15 años cuando pasé a la orquesta. Me tocó trabajar y pedir un permiso de trabajo en la alcaldía, o sea, era todo un cuento porque habíamos menores de edad, estaba también un trompetista Alejandro Orozco que empezó 2 años con la trompeta. No, empezó a tocar en 2006 y a los 2 años ya estaba en la orquesta también trabajando. Fue una época muy buena porque pues estábamos haciendo lo que nos gustaba, estábamos aprendiendo, estábamos recibiendo dinero para hacer alguna cosa. Eso es como esa primera parte, no sé. Gracias, Kevin. Es emocionante escucharte porque, pues, sin lugar a dudas, muchas personas se sentirán identificadas, ¿no? Digamos que todos los que hemos venido como de esas culturas donde tenemos la educación musical desde temprana edad, de diferentes formas, pues eh, nos sentimos un poco identificados, pero yo quería preguntarte mientras te estaba escuchando, ¿y qué hace la parte niño? ¿Cómo es ese niño? Pasa la transición de la pubertad, pero ya teniendo responsabilidades, ¿cómo lo veías tú? ¿Algo tranquilo, algo normal? ¿Guardabas los juegos? Los juegos, sí, claro. Pues para mí, no sé, fue muy importante, porque, claro, a mí me encanta el corno, pero también disfruté mucho mi niñez y siento que cambió todo desde el momento que entré a sexto, o sea, a los 11 años ya fue como ese cambio. Y ya tomármelo en serio y ya al empezar a trabajar y con personas que eran muy serias en su trabajo, entonces fue el cambio. De un momento a otro yo ya mantenía con gente mucho mayor que yo todo el tiempo. O sea, mucha gente que me aportó muchas cosas, que me enseñó muchas cosas extramusicales, que creo que es muy importante. Esa parte de tener esa disciplina, no solo en la música, sino en todo lo que hagamos. Entonces, sí, eso fue como raro, porque igual empecé a trabajar y de una fue, la idea mía era ayudar en la casa. Mis papás son músicos, pero es un medio que es muy difícil en Colombia. Claro, afuera dicen freelance y es un poquito más sofisticado. Aquí dicen chisgueros y es un poquito más difícil, o sea, hay que lucharla mucho. Y más en Manizales, que es una ciudad relativamente pequeña. Pero igual, pues la idea era eso, ayudarnos todos en la familia. Para mí eso ha sido muy importante, la familia. Eh, Hablaba con alguien ayer que igual yo me sigo comunicando con ellos en Zoom, nos reunimos todos, veo a mis abuelos, o sea, tengo mucho cariño por ellos, por todos los miembros de mi familia. Claro, somos muy unidos por ser de Manizales, pero sí, de acuerdo a la pregunta, sí, fue un cambio muy rápido, pero siento que hasta los 11 años molesté mucho. Ahorita tengo como el cabello largo y todo eso es porque tengo muchas historias de cabezas rotas, de caídas, de golpes, porque jugábamos mucho con mi hermano y mi primo. Gracias, Kevin. Ahora quiero preguntarte algo que seguramente muchas personas no conocen de ti, y es esa faceta como
como director, como compositor, como arreglista. Cuéntanos acerca de todas estas facetas y en qué forma sientes que te complementan como músico. Ok, pues no es por faltarle como el respeto a alguien, pero eso de dirección o la composición y los arreglos es para mí mi pasatiempo, mi hobby, mi carrera como tal es el corno. Pero en algunos momentos yo llegué, incluso todavía, yo me gustaría, no sé, seguir a estudiar de una manera formal lo de composición. Yo empecé a escribir y todo eso en el colegio, incluso sin finales, solo lo que subiera, lo que saliera de mi cabeza y a mano y todo esto. Ya después, claro, yo me animaba a mostrar lo que tenía. Me acuerdo que hubo un festival así de bandas, un seminario de bandas Yamaha que hubo en Manizales, y vino un cuarteto de Costa Rica muy famoso, Sound Sax, y yo les dije que tenía una composición para eh, un cuarteto de saxofones, que en ese momento en los estudios, eso sí, sí me ha gustado, yo no leo mucho, pero lo que leo es cosas, métodos, cosas técnicas. Y claro, les mostré la música, les gustó y luego, no, lo vamos a tocar en el concierto, y yo no. Claro, yo disfruto mucho tocar corno, estoy tranquilo, puedo salir a tocar muy tranquilo y realmente lo disfruto. Pero cuando tocan algo mío y que yo no estoy ahí como para tener un poquito el control de las cosas, a veces me da mucho nervio. Igual, eh, la dirección no, es porque me gustaba y porque me complementaban en un trabajo que tenía en los colegios que aparte de enseñar corno era como cuadrar algunos ensayos por secciones o filas. Y ya después, no sé, me llamó la atención. Porque, claro, toda la música de corno es muy chévere, pero no sé, cuando escucho una sinfonía disfruto de todos los instrumentos, disfruto mucho de eso. Y siento que me pasa que escucho muchas obras y antes de eso tengo como versiones en mi cabeza. No sé, es decir, una quinta de Mahler, pero en mi cabeza tengo una versión que no sé de dónde salió, pero tengo ideas de cómo podrían ser, cosas así. Pero realmente es un pasatiempo. Yo estoy muy centrado en el corno y muchas personas me han hecho caer en eso. El mismo Leonardo Marulanda, que fue el director asistente de la UFB y que es director ahorita titular en Manizales. Yo le dije que tenía la idea, como él es director, estudié en Bienes, yo le dije que tenía la idea de, de estudiar dirección y él me dijo, no, póngase a estudiar corno, ya. Fue muy claro, no, usted tiene que estudiar es corno. Lo mismo Jorge, cuando yo llegué a Bogotá, empecé a estudiar con Jorge y Jorge fue muy claro, focalizado en el corno y además porque eh, para la dirección va a haber tiempo, la composición va a haber tiempo después, pero en el corno es muy claro y es muy certero el tiempo. No sé, pues no está nada escrito, pero todo como se maneja el mundo es hasta 30 años, hacer muchas cosas. O sea, este tiempo es clave, pienso. Gracias, gracias, Kevin. Mm, nos gustaría que nos contaras, hola, mielecilla, Muy bien. nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la experiencia de Jalisco. Jalisco, yo llegué allá por cosas del destino. En ese momento yo estaba con una pareja, discutimos por algo. No, no, es que igual tú no tienes que estar acá porque tú te necesitas progresar y salir de Manizales. Y yo, bueno, listo, pues voy a buscar algo. Y empecé a buscar audiciones por Musical Chairs y encontré esa de Jalisco. Y se podía por video y yo, bueno. En ese momento tenía una clase de corno a las 4 creo, en Redentorista, y estaba estudiando mucho para un curso el de acá de Cornombia que organizaba Chepe, y estaba estudiando mucho, mucho, mucho. Entonces, la lista de los extractos era larguísima, eran muchos extractos. Y yo, pues me senté con mi libro y empecé a grabar. Yo miraba la lista y grababa, y grababa, y grababa. Y de un momento a otro vi que el video era casi de una hora y lo mandé. Bueno, y me fui al concurso de Cornell, me vine aquí a Bogotá y estando en la segunda ronda me llegó el correo de que había pasado, que me habían aceptado, no una audición presencial, sino que me habían dado el puesto de principal asociado y yo no. ¿Y ahorita qué voy a hacer? ¿En qué me metí? Entonces nada, pasó lo de Colombia, volví a
a Manizales y lo primero que hice fue decirle a esa persona de mi familia que pasó eso y nada, me dijeron que adelante. Y nada, me fui, dejé todo lo de Manizales. Me encontré con que México es increíble, me gusta mucho la comida y en particular Guadalajara. Era una ciudad que pues me iba a dar muchas cosas de disfrutar, me gustaba eso. Y bueno, cuando llego a la orquesta, o sea, fue todo un caos porque yo llegué y antes de llegar a trabajar, en ese momento tenía un estuche no muy liviano, un corno de campana fija, llegué al primer ensayo y ese corno estaba destruido, estaba muy vuelto en nada, tenía unos golpes. Ahora está Brian que tiene mi antiguo corno, que lo quiero mucho ese corno, un Paxman. Y yo no, pasó esto, yo les escribí desde, no había llegado a México y en una escala les dije lo que pasó, mi corno se dañó y me dijo, ah, no, hay una de las secretarias, no sé por qué, que era cornista de la orquesta, que tiene un corno, te lo va a prestar. Y llegábamos de una y era a tocar ópera, yo no conocía a nadie, empecé a tocar con ese corno, mandé a arreglar mi corno y me di cuenta que igual la orquesta era de muchos extranjeros. La Filarmónica de Jalisco es como una Bolívar C, porque tiene muchos músicos venezolanos, hay búlgaros, hay gente de muchos países, es una orquesta realmente llena de músicos de otros lugares. Y la impresión mía fue que el primer ensayo sonaba increíble, sonaba fantástico, me gustaba mucho. O sea, yo solo iba después de los ensayos al hotel a estudiar. En ese momento pues, la orquesta me pagó un hotel y después me tocó buscar un lugar donde vivir. Empecé a vivir con unos coreanos, no sé por qué, pero resulté viviendo con unos coreanos que fueron muy amables conmigo. Eh, y tenía mucho tiempo, como estudiar en la mañana y en la tarde, tocar en la mañana en la orquesta y en la tarde estudiar corno, estudiar, y en la noche hablar con mi familia y todo eso. Fue muy chévere porque fue un reto muy grande, o sea, yo no sabía porque, cómo era todo, cómo funcionaba todo. Yo llegué allá y me encontré con muchos cornistas que yo admiraba mucho y los sentaban a tocar y no, es que él es el principal, Kevin, y yo no, con eso que no tiene ese respeto por las otras personas y yo no quería pasar por encima de nadie, además que yo era como el nuevo, el más pequeño. Pero sí, fue mucha gente muy amable que me encontré. O sea, realmente me fui muy pequeño, pues sin haber salido de Manizales, mi zona de confort. Pero, por ejemplo, lo que fue Fernando Mora, un cornista de Venezuela, y Eduardo Manzanilla, el que fue profesor de Pacho Flores, un trompetista, fueron como mi papá y mi mamá ya. Me aportaron muchísimo, o sea, Fernando era mi mamá y Eduardo era mi papá. Y yo salía con ellos, personas de 50 y algo de años jubilados de la Bolívar, no, de la municipal, creo. Y me aportaba mucho, me decía muchos consejos, toda la cosa. Entonces, entonces fue algo muy importante porque igual mucho repertorio que no conocía. Llegó un momento, ese momento de que me soltaban en el atril un poco de repertorio que yo dije, yo no, ¿cómo voy a tocar esto? Y me tocaba sentarme a estudiar, no podía hacer nada más. Pero el director le gustaba mucho, los directores invitados les gustaba mucho. Entonces fue un buen tiempo en México. Y causa un poco de curiosidad no hacerte esta pregunta, pero vienes a Colombia y estás en una posición, pues, que se te siente que estabas muy, muy a gusto tocando en Jalisco y vienes a Colombia. Muchas personas me hicieron la misma pregunta porque de cierta manera en ese momento, o lo es todavía, el trabajo que yo tenía estaba estable, era muy estable en México. Incluso ahorita yo hablo con los compañeros y todavía con todo este tema ellos todavía están bien. Pero en Guadalajara estábamos pues cuatro cornos, cinco cornos y ya, que yo conocía en ese momento. Y realmente lo que le va a ayudar a uno, que le ayuda a uno a subir el nivel, aparte de los profesores y las experiencias, es el entorno. Nuestros compañeros de corno son los que nos van a ayudar a subir el nivel. Y entonces, mm, pues la familia me llama mucho
y el medio, los cornistas, y en especial Jorge Mejía. Claro, yo estaba allá, yo estaba el primer corno, pero necesitaba aprender muchas cosas para hacer ese trabajo bien. Entonces, muchas bases que me faltaban. Pues, o sea, aprendí mucho con Luis, pero necesitaba aprender muchas cosas más. Y algo puntual de Jorge que quería aprender era que Jorge es demasiado virtuoso a la hora de tocar, demasiado certero a la hora de tocar. Quería aprender eso, quiero. Y nada, no, yo me animé. Igual Leonardo Marulanda me dijo, anímese, que igual las condiciones de trabajo. Claro, por encima le muestran a uno cómo es el trabajo, pero en realidad tú cuando entras a la orquesta es una gran bendición y realmente es una institución muy importante en Colombia que le debo mucho, toda a la Filarmónica de Bogotá. Y me animé y me presenté. Eso sí, no me daban permiso. Ah, bueno, eso es cierto, es una de las cosas que me animó también a salir de Jalisco, era porque listo, allá me apoyaban en todo lo que era en Guadalajara, pero si me salía una invitación a tocar, era como, no hay opción, no hay otro cornista, no podemos llamar a nadie. Y yo, no, pero es que me pasó, la que más me dolió fue porque me invitaron a tocar con Mahler Chamber, José Vicente, no, que a tocar, y yo, no, es que pasa esto y esto, no, no nos importa. Y yo, ah, bueno. Y ahí desde empezó esa semillita como voy a salir de acá, quiero buscar otra cosa donde pueda salir a hacer este tipo de encuentros con otras orquestas que son muy importantes para la formación. Entonces no les dije que venía a hacer la audición, mal, pero les dije que venía a hacer unas vueltas de la libreta militar, que eso era cierto, porque para pasar a la Filarmónica de Bogotá en ese momento necesitaba libreta militar. Entonces vine y me presenté. Eso sí, me preparé mucho. Eso sí me gusta hacer a mí, prepararme mucho, lo que más puedo, lo que está en ese momento en mis manos. Le llamaba a amigos por Skype que me escucharan. No, era muy, muy directos, no podía hablar nada, o sea, todo era demasiado al extremo, sí, de cómo podría ser esa situación. Yo ya cuando llegué estaba muy tranquilo y creo que fue una de las causas para tomar la audición de una manera tranquila y que pudiera entrar a la orquesta. Gracias, Kevin. Y esto entonces nos lleva a, yo creo que la pregunta que todos han estado esperando y es, ¿cómo son las preparaciones de John Kevin? Porque pues a todo concurso que te presentas, pues estás siempre en la final, si no lo ganas, estás ahí cerquita, pero, pero es digamos que yo pensaba, quería hacerte esta pregunta. ¿Tú haces alguna diferencia para los concursos de solista a los concursos de orquesta? ¿Y en qué momentos pueden tener similitudes y en qué momento tú dices, ah, es que esto tiene esto especial? Ok, sí, eso es totalmente cierto. Para mí son dos cosas diferentes, tienen similitudes, como lo dice, pero la preparación es igual de rigurosa. Eh, Siempre voy con ese margen de ensayo-error. O sea, desde hace muchos años yo antes trataba de probar y no me funcionaba, ya para la siguiente entonces no lo hacía y así siempre lanzándome y mirando. Eh, y sí, un poquito con lo de los solistas, la preparación sí es un poquito diferente porque igual hago mil simulacros, hago esa preparación física, esa preparación mental, hago miles de cosas. Pero algo que fue muy valioso de Luis es que a pesar de que él fue mi profesor, nos daba mucha libertad a la hora de la interpretación, porque es algo muy personal. O sea, tal vez en este momento el cuadro que usted tiene atrás, usted lo ve ahí blanco, yo desde aquí lo veo amarillo, pero son las percepciones que tenemos. Entonces Luis tenía una percepción, yo tenía otra, y él era muy respetuoso con eso y nos dejaba como indagar en hasta cierto punto, tampoco así de que no, es que así se toca Mozart y ya no. Obviamente dentro de los parámetros buscar eso. Y sí, defender un poquito cuál es la visión propia de cómo hacer la música. Y de hacer clic con la gente, creo que es lo importante. Eso en cuanto a lo solista, en cuanto a las audiciones de orquesta.
es tal cual lo que está escrito, o sea, tal cual lo que está escrito en qué están buscando, en la música y en lo que uno escribe para hacer, ¿no? Ser muy paso a paso de lo que uno quiere hacer. Entonces, me encontré también con eso, compartí esa idea con Jorge, porque es que él me dice, no solo de los solistas, sino de la orquesta. Por ejemplo, Quinta de Tchaikovsky se toca en la orquesta como usted quiera, dentro de estos parámetros, pero en una audición la tiene que tocar así, sí o sí, sí. Eran muchas cosas así. O por ejemplo, Séptima de Beethoven. Así se toca en la orquesta, pero en audición, así. Pues como acomodarse a los espacios. Una cosa es uno tocar solo para alguien que lo está escuchando, jugar con la sala, y la otra es estar dentro de un grupo de personas con la que hay que mezclar, con las ideas que tenga del momento. Porque igual uno puede preparar él solo como uno quiere, como le dicen a uno, pero llega el director y dice, no, es que yo quiero el solo así. Porque me ha pasado, no, yo quiero es que el solo de la quinta de Tchaikovsky así de lento o cosas así, me han pasado miles de cosas. Hay un punto donde uno dice, también quiero aportar esa idea mía de cómo veo la música. A veces los directores la apoyan, otras veces no, pero también tratar de entender su versión, porque no es algo de uno solo, o sea, somos 100 músicos tocando. Tenemos que buscar esa misma idea, esa misma identidad. Entonces sí, es muy diferente, sí, en cuestión de preparación. Hay muchas similitudes que tiene que haber en todo, como para tocar mañana, como para estudiar, como para tocar de solista en la orquesta, audiciones, que es esa disciplina, esa manera de hacer las cosas, de estudiar, de buscar el objetivo, como otra que es la parte bonita del arte, ¿no? Ah, porque la música es subjetiva, como le decía del cuadro. O sea, puede que sí, puede que no, usted lo ve así, yo lo veo así, pero es verídica. Es sí o no también. Sí mezcla, no mezcla, está tocando en tiempo o no está tocando en tiempo. Es muy verídica también. Tiene esas dos partes la música. Gracias, gracias, Kevin. Hablemos un poquito de los festivales. Has conocido y has recibido clase con grandes cornistas, grandes íconos. ¿Qué has tomado de esas personas para mejorar? Y en especial, me gustaría, porque creo que esto nunca lo hemos conversado, em, la sensación de audicionar en la Academia de Berlín. Eh, bueno, con los festivales es algo que incluso yo le decía a muchas personas que nos animemos, presentemos, mandemos video, apliquemos. Entonces siempre lo mismo, siempre ha sido una construcción. Yo todas las audiciones las tengo, digamos, en YouTube como privadas y trato de verlas para ver como, ay, ¿cómo es que yo hacía esto? Así no lo puedo creer. O porque yo hacía esto que hoy en día no lo haría, pero pues de eso se trata y se trata de crecer. O sea, yo no los borro por eso mismo, porque es bonito saber ese proceso, ese cambio. Y no, pues en los festivales yo creo que lo que más he aprendido es que esos grandes ídolos que tenemos, entre más grandes son, más sencillos son, más tranquilos son. Yo creo que eso es lo que más me llena, como uno decir, los voy a llegar y son las estrellas los que yo escucho todos los días. Y no solo los profesores, los mismos alumnos, gente que es muy admirable, eh, que me di cuenta que aparte de que son muy sencillos, son personas comunes y corrientes que tienen sus mismos problemas en las orquestas, en la familia, problemas amorosos, las mismas cosas, se habla de lo mismo, los mismos chistes, los mismos memes que se mandan, todas esas cosas uno ve que esa gente que no las ve como en otra dimensión es igual de tranquila. O sea, he conservado eso y me di cuenta de, de que ellos conservan eso de uno. O yo no sé por qué se hace como ese clic o esa buena empatía como con ellos. ¿Sí? Ahora tengo muy buena relación con todos esos profes. Pero, por ejemplo, había uno eh, de un profesor que fue a Brasil, a FEMUS, creo que Diego lo conoce, Bostian o los demás, Sebastián. y que lo volví a ver el año pasado, después como de 8 años o más
Y desde muy lejos se me salió corriendo, me dijo, ¿qué haces acá? No sé qué, lo encontré en Berlín, él estaba tocando con la Filarmónica de Berlín. Y yo, no, pues aquí, relajado, bien, conociendo, no conocía Berlín. Y me dijo, no, qué bien que estás acá. Y entonces él empezó a hablar con otros cornistas jóvenes que habían de Brasil y de Europa. Y le dijo, no, él es que yo me acuerdo hace 8 años que él vio una clase conmigo y tocó el Mozart uno y el Strauss uno porque tenía una audición. O sea, dijo todo. Y yo no me acordaba de eso y él comentó todos esos detalles. Y yo, es gente también que, que se marque con todas esas cosas. O sea, creo que todos aprendemos de todos, no solo en lo musical, porque claro que tenemos que aprender muchas cosas del corno, pero de la vida, de cómo hacen las personas las cosas. Por eso para mí es muy importante como salir, viajar, conocer, porque eso es lo que culturalmente nos va a hacer crecer como personas. Conocer de otras culturas, de cómo hacen las cosas, es muy importante. Y no sé, y alguien puntual, Sara, que es como una madrina, mamá, amiga que le debo muchísimo, que siempre estoy en contacto con ella y siempre tiene algo para, para aportarme. Es una persona increíble. Y que hicimos clic que tenemos muchas similitudes. Ella es demasiado perfeccionista, como Jorge Mejía es demasiado perfeccionista, cositero, y a mí me gusta ser así. Entonces, por eso es muy difícil cuando le hacen preguntas a uno de qué piensa, si la idea que uno piensa es demasiado eh, precisa. Tal vez muchas personas no les gusta escuchar eso, o se cuestionan por qué hacen esas preguntas y van a tener otro tipo de respuestas. Pero sí, definitivamente son personas que siempre van a aportar, desde el músico, desde el staff, faculty, desde todas las personas, utileros, todos, de todos se aprende. Eso es muy importante aplicar a todos los festivales que veamos. Gracias, pero no me contestaste qué pasa en la academia. Ah, ok. Sí, no, como estamos hablando de festivales primero. De Sí, la sí. academia lo mismo, lleva muy, eh, eh, me animé a presentarme, pero ya después lo que pasaba era que es otro ideal, que es hacer una maestría, entonces se volvió Mm. algo que no era un objetivo. Entonces se fue ese diciembre que, que no, yo también trato de disfrutarlo en familia y tenía que viajar. Yo más lo quería hacer como vivir la experiencia, porque siento que es algo importante vivir esa experiencia. Y además que Sara pues me animó mucho, que fuera, me decía que me animara a presentarme. Y bueno, y llegué allá, pasaron muchas cosas porque no sé, hubo una temporada que llegaba a todos lados y mi maleta no llegaba. Entonces, nada, esa temporada espero que ya pasó. Ya trato de viajar con una maletica más pequeña que esté conmigo siempre, porque yo no sé, si viajo con una maleta grande no llega. Pero la experiencia fue muy chévere porque estaba con otros amigos que se estaban presentando a la orquesta grande o a la academia. Estaba Luis Barbeo, estaba Kailer o Victoria Knudson. La gente de todos lados que querían lo mismo. Y llegar allá y ver que era lo mismo, una fila interminable de cornistas que se iban a presentar. Eso sí, Sara con toda la mejor intención, como, listo, veámonos antes, toque. Y es muy difícil porque lo que les digo es demasiado estricta con lo que quiere. Por ejemplo, si ella quiere tira tata y uno lo toca tira tata, puede que sea igualito, pero ella dice, no, es que es un poquito más tira tata. Y siempre es algo muy difícil de estar con ella, es demasiado cositera, de cómo está, hay que estar vestido, de cómo me voy para, todas las cosas demasiado al extremo. Igual me llevó, mejor, listo, vengan, vamos a hacer el simulacro, y me llevó a la sala donde iba a hacer la audición y yo entrando a ella. No, es demasiado, ella es una persona muy importante para mí y porque me brinda eso, ¿sabes? Ella sabe que es algo valioso para mí y sabe lo que ella representa para la sociedad, también para nosotros. Ella sabe Mm. que porque yo la he visto decir cuando a alguien no le cae bien o cuando algo no le gusta, pero es algo muy personal, ella nunca va a mostrar eso. Entonces, claro, toda la preparación, todo eso, los cornistas, pude escucharlos a todos, me presentó con todo, hablar con todos, me dieron consejos muy valiosos
que igual, por ejemplo, André, que fue de los últimos cortistas a entrar, alumno de Boston, me decía como, no, igual, toque que igual, es como un producto, usted tiene con lo mismo, su cuadro de atrás, usted lo va a vender, si gusta, bien, y si no, no, tal vez otra persona se lo va a comprar. Lo importante es la preparación. Estefan Dorsi fue muy claro y me dijo, fallas, chao. Si fallas, no, no sigues. Entonces era como una super eliminatoria. Hablé mucho fue con McWilliam, me ayudó mucho a la idea de cantar aplicada en el corno. Un señor muy letrado y creo que todos me aportaron cosas muy valiosas en lo que pude estar con ellos. Incluso así en la audición, por ejemplo, que la gente piense que hay esos favoritismos y toda la cosa, pero Sara que me ayudó tanto, que me motivó tanto, fue una de las principales que dijo que no, por ejemplo. Ya después me dijo, no, yo fui la persona que no por esto y esto y esto y esto y ya, cosas así. Entonces era así, tocar Mozart 4 e incluso dentro de esa, dentro de las partes de las secciones del Mozart 4 habían como rondas, me decía ella. Entonces, si uno iba llegando, si pasaba el tren, la exposición y podía seguir, y así. Y uno seguía y seguía hasta llegar a la cadencia. Si uno llegaba a la cadencia, había posibilidad de, de seguir. A mí no me preguntaban la cadencia, entonces yo, no pasé. Yo conocí, por ejemplo, a Hare, una coreana que ya sí pasó a la final. Y ella lo mismo, ella le pidieron eso, ella asumió que no pasó, guardó el córner, yo ya se iba a ir cuando Stefan Dor salió y dijo, pasan los cuatro a la final. Y la llamó a ella, ella como, y una persona que es así, súper callada, pero va a tocar y es una explosión. Ella ahorita se ganó el concurso en Salzburg, no sé si lo vieron, Ujú, de Mozart. Toca increíble esa nena. ujú. Entonces, sí, una experiencia que había que hacer, eso sí, yo lo quería hacer desde hace muchos años, yo hablaba con David Cora. Inmediatamente yo salí de tocar el corno, llamé a David y le dije, lo hice, al menos por ese compromiso con nosotros, por esa amistad de decir, vamos a hacer esto, ser fiel a la palabra. Gracias, Kevin. Es muy enriquecedor escucharte. Yo creo que has dejado miles de ideas de sembrar esa semillita de la curiosidad, de trabajar duro, de amar lo que uno hace. A todas estas personas que te están escuchando. Yo en lo personal tengo el placer de conocerte, hemos trabajado y ha sido, la verdad, siempre es un placer trabajar con ustedes. Tenemos una gran amistad y eso me gustaría decírtelo. Para finalizar esta primera parte de entrevista, ¿qué viene para ti? Que yo sé que ahora está un poco, pues, como que las cosas cambian, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en unos años o en un futuro inmediato, en un futuro un poco más lejano? ¿Qué viene para qué? Eso es muy difícil, o sea, sé que quiero hacer muchos concursos, los que me quedan, o sea, yo tengo como hace varios años un cronograma de los concursos que quiero hacer, la preparación para ellos. Y claro, cada uno viene siendo como la preparación para otro y así los quería hacer como escalonando. Y, por ejemplo, me dio mucha tristeza porque me estaba preparando mucho para un concurso en Alemania, que Daniel Bello nos va a decir cómo se llama en su alemán. Marneukirchen se llama, Daniel. Manuel Kirchner. Eso. Yo no sé, yo voy a lugares, eso me gusta ir a lugares donde yo no pueda ni decir el nombre, más para aprender. Me estaba preparando muchísimo, estaba estudiando muchísimo, muchísimo, era mucho repertorio, eran unas rondas, que me acuerdo que yo le decía a Daniel el año pasado, no, eso es mucho repertorio, vea todo esto, yo no conocía muchas obras, y él me decía, no, pero esta se puede, esa se hace, no sé qué. Entonces, de cierta manera fue algo motivante, como bueno, listo, a motivar. Hubo una comisión, una comisión muy interesante esa obra para el concurso, porque tiene como ritmos electrónicos, de música electrónica, no con implementos electrónicos, pero fácilmente eso se camufla como un reggaetón. Fácilmente yo no, me voy a meter con toda, esta es mi oportunidad.
Entonces estaba preparando mucho el repertorio, eran rondas, había la tercera, son 4 rondas, la tercera ronda era como de 1 hora, yo hacía los simulacros y ya quedaba listo, porque era realmente agotador. Como Jorge Mejía dice, esos concursos cada vez lo que tratan de buscar es quién aguanta más, a ver, quién Mm. aguanta más mentalmente, pues porque pues, tocar eso es una historia, pero mentalmente estar así es muy difícil. Pues yo creo que eso se aprende mucho, o sea, de los concursos y de eso, de cómo la mente te juega una mala pasada o te ayuda muchísimo. He hecho miles de cosas por tratar de mejorar, trato siempre de estar en busca de estar en pro hacia esos concursos, de hacerlo bien, porque pues la aprobación de la gente está bien, sí o no. O sea, uno estudia y que la gente te diga bien o te diga no, ok, es un proceso personal. Pero para mí es muy importante porque antes me chocaba mucho como con eso de que en Estados Unidos se toca de una manera, en Alemania de otra, en Francia, todo eso, aquí se toca de una manera. Entonces yo decía, para mí lo importante de los concursos es porque lleva un panel de jurados de muchos lugares. Y la meta mía, más allá de que los premios y todo eso, es que los tengo que convencer a todos, de alguna manera. Trato siempre de hablar con ellos después del concurso, tener sus visiones. Eso es muy chévere porque también uno ve eso, cómo hay ese choque de escuelas entre los mismos jurados. O sea, hay gente que le da el todo por el sí, como hay gente que definitivamente dice, no, es que no pasa y no pasa. Entonces uno ve como ese tipo de cosas, pero siempre la idea mía es tratar de conectarlos, de que digan que sí, no es una aprobación como tal de que esté bien o mal, sino de que haya alguna afinidad como, este es mi producto, este es Kevin, ¿qué les parece? Siempre trato como de buscar eso. Muchas gracias, Kevin. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Te dejo con Daniel. Hola Diego, hoy las preguntas las hacía Walter, pero igual yo tengo una pregunta. Eh, pues tengo dos preguntas para ti, Kevin. Primero, pues agradecerte por estar con nosotros, por compartir todas estas vivencias, todas estas experiencias. Es notable para una persona tan joven. Y entonces mis preguntas, la primera es sobre tu lesión, la que tuviste cuando eras pequeño, cuando estabas empezando. A pesar de que pues estabas empezando con el corno y tal vez no tendrías mucha conciencia sobre el labio, ahora años después eres consciente si tal vez hiciste algún tipo de cosa o estuviste trabajándolo de alguna manera para recuperar el labio o fue simplemente algo natural que se fue dando. Y la segunda pregunta es sobre los concursos. En los concursos, sobre todo en los concursos de piano, los de violín, los de cuerdas, que hay muchísimos más que en corno, suele haber un componente psicológico muy fuerte entre los participantes, en la gente que está compitiendo. Hay, sé violinistas que incluso tratan de ponerse ropa de niños para parecer más jóvenes, sé pianistas que tratan de hacer, hay una guerra psicológica muy fuerte entre los participantes. En todos estos concursos que tú has hecho, ¿has llegado a sentir eso? Y si ha pasado, ¿de qué manera has lidiado con eso? Bueno, la primera pregunta, pues eso ha sido todo un cuento porque me acuerdo que antes de la lesión, de que se me partiera el labio en dos, yo tocaba como así un poco. Y hubo el Festival de Cornos en Manizales, que creo que eso nos aportó muchísimo a todos los de las bandas, tenemos esos bonitos recuerdos. Y estaba viendo una clase con Rainer. Entonces yo le dije, me dijo, ¿por qué tocas así? O alguna cosa. Yo ya estaba tratando de cambiar esto. Creo que ya le había cambiado. Y dije, no, es que me mordió un perro y no sé qué. Y claro, la levantada que me pegó, el regaño que me pegó, me dijo, como es que eso no importa, a la gente no le va a importar esto, tú tienes que trabajar, bla, bla, bla. Ustedes saben cómo es Rainer. Y pues sí, no, yo me puse a trabajar. Realmente me di cuenta de que traté de adaptar todo, un poquito de lo que se habla de la técnica, el mentón plano, las comisuras, todo eso, de acuerdo a mi embocadura. O sea, tal vez para algunos tienen los labios iguales, o otros tienen el labio superior más grande. En mi caso, el labio inferior es el que es más grande.
Entonces, yo no sé, mucha gente me ha dicho, ay, esa embocadura lo extraña y todo eso, y yo pues, no puedo hacer más. Entonces siempre ha sido algo difícil para mí porque cuando veo clase con gente que conoce mucho sobre la técnica del corno, yo antes siempre dispuesto como, no, me va a decir de la embocadura. Me acuerdo de la primera clase con Will, me miró y me dijo, y yo estaba esperando así como, no, ya me va a destruir, porque sé que ha destruido a muchos de mis amigos. Entonces yo estaba así y me dijo, hay que ajustar un poquito el ángulo y ya, yo, y así como muchas otras personas, como otras personas que eso no importa a la hora de la verdad, eso importa lo que, y siempre le digo para todos, importa lo que se puede hacer en tiempo real. En tiempo real quiero decir en el concierto, en el concurso, en la audición. Porque yo me he sentado al lado de gente que técnicamente es perfecto, o sea, toca demasiado bien. Y yo ahí con mis negritas y mis cosas y mis escalitas. Pero creo que lo importante es eso, lo que se puede hacer en tiempo real. O sea, todo el mundo puede hacer todos los ejercicios que pueda, puede hacerlo, tocar los conciertos enteros que pueda, pero yo creo que se puede medir realmente lo que puedes hacer en tiempo real. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, yo sí he notado un poquito de eso, pero pensé que era como algo mío, de lo de las personas, las vestimentas. Sobre todo noté eso en Jeju, con los asiáticos, que eran muchos asiáticos, y notaba eso, o sea, lo de buscar la apariencia más joven y eso. Pues lo que yo trato de adaptar es que se sientan bien, si se sienten bien, eso creo que es lo importante. En mi caso, por ejemplo, yo trato de buscar una ropa cómoda, todo, pero todo fríamente calculado, todo está fríamente calculado. Y no siento que sea como un problema porque realmente la idea es un producto. Si a ellos les funcionan en cuanto a eso, ¿no? Y hablándolo de buena manera, nosotros somos nuestro propio producto que hay que vender, o sea, de sentirse como tal. O sea, a veces hay una señora muy importante aquí en Colombia que es Julia Salvi, del Festival de Cartagena, y ella es demasiado complicada con la etiqueta. O sea, todo tiene que estar súper perfecto, los zapatos, la correa. Era así, o sea, si a alguien la correa le parecía fea, ella llegaba y le compraba una correa a las personas. O un súper vestido para las muchachas, cosas así. O sea, gente que para algunas personas eso es importante, como otros que no. Depende también la cultura. Otros lugares donde eso como que no importa. Pero si hay una predisposición fuerte, a mí me pasó el último concurso en Corea. Cuando llevo la lista de los que van y estaba Senyun, que es el último que se ganó el Tchaikovsky. Y yo, no, este man, es un peladito, tiene 19, 20 años, toca mis cornistas favoritos. Cuando yo, no, y yo, y este man va. Él iba en otra categoría, en quinteto de bronces. Y me acuerdo de eso, o sea, es un poquito esa parte de que porque es niño, puede que a algunas personas le importen, como otras que no, realmente detrás de una cortina es lo que suena. Siempre va a ser lo que suena. Imaginemos que somos ciegos y nos vamos a guiar es por lo que escuchemos, no por lo que vemos. Vale, qué bien, muchas gracias. Bueno, fabuloso. He estado Walter Evans. muy, muy, muy maravillado, muy contento de escuchar tus vivencias. Impresionante, impresionante tener ya tantas cosas vividas a la corta edad que tienes y te admiro mucho por eso, de verdad. La Eh, admiración es mutua, Walter. yo tengo mucha curiosidad por una etapa de tu vida que para mí es muy clave e importante, cuando contaste lo del perro que te mordió. Eh, También recuerdo mucho a la banda Redentoristas, tuve la oportunidad de estar en algunos concursos cuando estaba en la Cundinamarca y tengo el sonido de esa banda grabado porque es espectacular. Recuerdo mucho la intervención que hizo la banda también en el Festival de Corros de Manizales, sonaba increíble. Quiero preguntarte, ¿qué actividades, además de la escucha atenta, cuando estuviste parado estos 6 meses, qué otras actividades hiciste
tratando, digamos, de focalizar, porque no podías tocar corno, ¿no? ¿Qué actividades hiciste? Escribir música tal vez y escuchar, no sé si nos puedas hablar como de ese grueso de actividades que hiciste. Ujú. Sí, sí hice algunas cosas, pues el trabajo era de un niño en ese momento, no hacía las cosas que hago hoy en día de esa exigencia, pero simplemente lo que hacía eran las vacaciones de Semana Santa. Entonces la banda no se iba a vacaciones, sino que seguía estudiando por la mañana y por las tardes. Lo que yo hacía era, nada, escuchar las obras, escucharlas en un CD que teníamos, mi hermano y yo, y tratar de entender, o sea, tratar de organizar eso como con la partitura, porque en ese momento había, o sea, yo aprendí de una manera muy a oído de cómo se toca la música en ese momento. Porque lo que yo había visto a los 8 años del básico de música de la Universidad de Caldas, que es para niños, en ese momento, era simplemente lecturas de blancas, negras, y en ese momento, pues sí, era muy lento todo, porque éramos muchos niños. Ya después en la banda fue eso, de tratar de entender, de cómo organizar esas negras, esas notas dentro del pentagrama y empecé a ajustar. Y siento que fue algo que me ayudó mucho. Y la idea de grabarme el sonido de mis compañeros. En ese momento estaban dos cornistas que eran los del colegio, tratar de adaptar ese sonido a la hora de cuando fuera a tocar. Creo que me ayudó mucho el corno Yamaha sencillo, me ayudó, porque a pesar de que sean fa y es difícil ubicar las notas, si no lo tiene en la cabeza, va a salir. Pero quiero hacer la comparación es porque con el fliscorno alto no, es que no rendía. Además que me tocaba hacer como doble transporte. Yo no sé, era una situación muy difícil. Entonces, sí, tratar de ser muy consciente de lo que decía el director, en qué pulía, que esos detalles de la partitura, adaptada a lo que trataba de hacer. Por eso realmente fue así. Yo cuando volví a tocar, ya, yo me sabía el repertorio para el concurso, fue algo muy loco, tengo ese recuerdo. Claro, en el nivel de músico de banda, de llevar 2 años de tocar. Muchas gracias, Ah, muy interesante eso. Bueno, la siguiente pregunta es de Susana Fernández, ella no puede hablar, entonces te la voy a formular. Ella pregunta, ¿consideras que hay una tendencia por nosotros mismos como cornistas colombianos a subestimar el talento nacional y no le damos la relevancia pertinente que pueden tener muchos de nuestros colegas? sí, eso va un poquito a la visión de cada uno, que eso viene siendo muy personal. Digamos, yo crecí con la idea de, de los héroes como en el fútbol, uno adorar o idolatrar a un Messi, a Cristiano Ronaldo, en la música es así, los de Berlín, algunos cornistas de Estados Unidos, en Alemania. Yo siempre tenía mi lista de las personas que yo tenía como en mente a seguir y a idolatrar. Pero realmente después me di cuenta que cuando a uno le preguntan que, claro, cuál es el cornista favorito y todo esto, escuela favorita, pues hubo mucho tiempo, bueno, y creo que siempre tengo ese de que admiro mucho a Bárbara, que es como las personas que yo más admiro en el corno. Como mucha gente que dice que no, por lo que no es tan humano a la hora de tocar. Pero a la final es que él es un humano, o sea, si él lo pudo hacer, ¿porque los demás no? Pero en cuestión de nosotros me di cuenta que mi cornista favorito creo que están todos los cornistas que yo conozco tienen algo que yo les admiro muchísimo. Algo en particular. No, este me encanta los ataques, ella me encanta sus graves, todo lo que sea. De todos tengo algo que me gusta mucho, de los cornistas de acá. De los cornistas que son referentes, los profes, incluso los jóvenes, de mis compañeros de la Filarmónica Joven. A cada uno tengo algo por admirarle. Entonces, eso por ese lado de creer en nosotros, porque es que se puede. Y además ya cuando listo, bueno, uno decide hacer el viaje y dar ese golpe de suerte de conocer a las personas indicadas o lo que sea,
Estar, por ejemplo, con los de Berlín y verle la misma situación de nosotros. Algunos que están asustados antes del concierto o en el concierto, así secándose las manos del sudor de lo que pueda estar pasando, o así el tipo dealer, percusionista que da la pastilla de los nervios a los mismos músicos de la Filarmónica de Berlín, o sea, volverlo normal de que todos somos capaces, sí creo, no hay, la limitante la pone uno. Y uno, claro, le dicen viene alguien de afuera y uno de una. Yo creo que lo importante de aprender y ser consciente de que es que sea de allá o sea de acá, todas esas personas nos pueden aportar mucho y nosotros podemos llegar a hacer lo que ellos hacen de primer nivel. Hay muchos cornelistas en Latinoamérica que tocan de primer nivel. No sé si contesté la pregunta, pero sí es algo así como de realmente creer. Yo me acuerdo, un profesor de español que utilizo siempre esa frase y yo las pongo en noticas. Yo mantengo la cabeza como con noticas y todo de visionario. Entonces yo se lo decía a Daisy, mi pareja, como para que se preparara para su audición, ponerle letreros y que digan, yo soy, yo puedo, lo voy a lograr. Yo soy, yo puedo, lo voy a lograr. Y antes de salir a algún concurso o concierto, yo soy, yo puedo, lo voy a lograr y me lanzo. Sea que sí, sea que no, tener el lograr lo personal, ¿no? Más allá de lo que sea de afuera, para los demás, ese es el logro o meta personal. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. Ahí me había saltado una pregunta. Hernán Fernández hace un comentario tuyo. No sé si Hernán quieras comentarlo, hacer la pregunta o la formulo. Bueno, lo voy a leer rápidamente y te formulo la pregunta. Qué bueno es escuchar a Kevin. Lo conocí en Manizales en un festival de corno donde invitaron a Joel de Venezuela y allí escuché por primera vez en vivo la sonata de Beethoven para corno. ¿Cómo ha sido el proceso de llegar a esas ideas en el bienestar de los cornistas de Manizales y el país y formar equipos de gestores? Estoy leyendo la pregunta porque estoy pensando cuáles ideas. No sé a cuáles ideas como que se refieren. De pronto es hacia la idea de festival como tal. Ah, ok. Mm, Pues es algo que admiro mucho, muchísimo, muchísimo, pero digamos en mi caso no me animo mucho por algo que dice Jorge. A Jorge yo le presto mucha atención en lo que dice. Dice, claro, uno organiza eso, pero es más los enemigos que se quedan, lastimosamente. Entonces era una situación muy difícil porque ver la gente que uno admira, tratando de hacer las cosas y cómo se juzga y cómo se ponen difíciles las cosas porque en un festival y en un país como este, tal vez ahora es diferente, más que todo por la organización. Yo creo que todo eso es por las fallas que hubieron, tal vez es por organización y porque con cosas que se salen de las manos. Pero sí siento que es vital. Incluso hablamos muchas veces con Diego en el cuarteto que estábamos, de hacer festival y de traer gente. Pero siento que es algo que es de todos, de que todos nos enrutemos hacia un mismo ideal, que queremos más allá de aprender algo individual del corno, sino como algo de identidad. Ah, creo que conozco algunos, bastantes cornistas de acá que realmente admiro mucho y que siento que somos muy diferentes. Entonces, primero, con lo que hay empatía, tratar de seguir esa empatía, ¿no? La empatía que hay con esas personas, los buenos amigos que quedan, que hay, que van a ver, siempre conservar eso bueno. Y si alguien piensa diferente, siempre, no solo en la organización, en gestión, sino en el trato, en fin, en lo que sea, tratar de entender de que todos somos diferentes, o sea, no tiene que pensar igual a uno o adoptar ni idea a esa persona como sea, o sea, se la tengo que meter, sino tratar de entender, creo que es lo más importante, tratar de entender la opinión de otro y buscar un equilibrio. Y sí, se pueden hacer muchos
muchas de estas cosas para el bienestar de todos. Creo que eso nos ayudaría bastante. Gracias. Mira, la siguiente pregunta es de Angélica María Ortegón. Me pide que la lea. Hola Kevin, te conocí en Cartagena en el festival y me pareciste una persona muy concentrada, positiva, que no se deja afectar de opiniones o prejuicios. ¿Qué de tu enseñanza o educación cuando niño crees se sembró eso de ti y qué recomendaciones para lograr ese nivel de concentración personal para quienes no tienen esa virtud, en mi opinión, tan clave para lo que has conseguido en el corno? Hola, Angélica. No, pues son muchas cosas. Hablando desde mi niñez, pues creo que la banda me ayudó mucho a esa idea de estar focalizado, de tener un norte, porque es que era una preparación, algo que yo no comparto ahora, ese tipo, pues tal vez antes era así, pero el modo de enseñanza era que teníamos que lograrlo, teníamos que tocar bien, teníamos que ganar los concursos, nos metían así todos los días. Y tiene algo bueno, algo bueno que es que esa competencia sana, que es querer, poder buscar esos objetivos. Eso es algo que me dejó. Después hubo un cambio de director, donde ya hablaba de esa importancia de la música. Entonces, mm, en mi caso fue algo así, una enseñanza muy dura de tocar bien, o sea, había un bullying muy fuerte en la banda, tengo que decirlo, era muy difícil el ambiente, pero hoy en día la gente que no sigue con la música conserva esos recuerdos como los mejores y todavía escriben. A mí no me tocó tanto esa generación, pero hay una como hermandad con esos músicos de Rentorista que hoy en día siguen haciendo sus carreras, los que son músicos o no. Pero después en la universidad, yo estudié licenciatura en música que va un poquito más encaminada a la pedagogía, a la enseñanza. Y me di cuenta con muchos profesores que había unas maneras mucho más fáciles de enseñar sin necesidad de todo eso. Entonces, lo mismo de tener focalizado a la gente, eso fue muy importante. En cuanto a la concentración y la manera positiva de las cosas, creo que es algo que trato de utilizarlo en todo lo de mi vida, lo de la energía positiva. Trato siempre de ser positivo en todo, trato de pensar en eso. Trato de alejarme de lo que no es positivo. O sea, por ejemplo, las personas que tratar de entender, como les decía, pero los que critican todo, que todo es malo, eso no viene siendo funcional. A la larga uno termina metiéndose en eso y eso no creo que sea tan bueno, se pierde ese disfrute. Y no sé, el ser positivo siempre me ha traído como cosas buenas para mí, en cuanto a, quiero decir, cosas buenas que me alegren. Eh, entonces yo hablaba, no sé si Sergio sigue por ahí, pero hubo una clase en la universidad que veíamos que el poder de la mente, era un video muy chistoso porque con el poder de la mente nos llamaban las cosas, pero es increíble, yo no sé cómo explicar eso, pero con el poder de la mente siempre llamé muchas cosas. Justo se lo mandé el WhatsApp, que sí ve. O sea, es algo muy importante que nos marcó y el poder de la mente fue vital en cuanto a eso, nos llama las cosas. O sea, eh, nosotros, no sé, yo escuchaba mucho que Sara Willis, en ese momento estaba saliendo de YouTube y yo, Sara Willis. Una persona que yo la admiraba muchísimo, la admiro, y se dio la oportunidad de conocer y que haya esa empatía, o sea, que haya esa amistad. Y yo, pero ¿por qué? O por ejemplo, que ella me cuente así de sus cosas con tanta confianza, pero no, porque conmigo, yo no sé, o cosas así, gente así que le genere como ese tipo de confianza, de contarme como su vida aparte del coro. Entonces eso es muy bonito. O por ejemplo, esta mañana me dio mucha alegría porque salió una nueva canción de Messier Periné, un grupo aquí de Colombia que yo hace música para la radio, música comercial, pero esta vez le incluyeron corno. Me llamaron el año pasado a grabar yo, pero ¿cómo es esto? Porque yo soy muy fan de ellos desde el 2010 más o menos, que 10 años después, así de un momento a otro quedando, me llama el guitarrista, no, es que queremos que grabe con nosotros, bla, 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 toda la cosa, y yo, el poder de la mente, pensaba en Sergio.
O sea, claro, nosotros molestábamos mucho con eso, pero creo que va a ser siempre vital eso, o sea, la energía positiva, disfrutar de los buenos momentos, o sea, los que me conocen, los que hemos compartido, saben que yo trato de sacarle chiste a todo, saben que yo me río de todo, me burlo de todo, porque pues también de eso se trata. Primero disfrutar el corno, realmente que sea un disfrute y que no sea un sufrimiento. Porque claro, no le meten en la cabeza de que el corno siempre es así, le meten el corno, le meten la cabeza de que el corno es muy difícil. Pero realmente los momentos más felices que yo he tenido ha sido con el corno, me ha traído los mejores momentos. Me acuerdo un momento que yo tenía esa meta de hacer clic con una persona, por ejemplo, que se le pongan los pelos de punta. Me pasaba en Jalisco que yo voy a lograrlo, que me siento, yo no sé cómo describir eso, de que esa energía así a la hora de tocar. Y me dice el trompetista de al lado, me dice como, uff, mira cómo me pusiste los pelos o cosas así, tratar de buscar eso más allá de una aprobación, de esa estética de la música que está muy marcada de cómo debería ser la música clásica. Hablo mucho de eso con mi papá porque a la hora de cantar tiene esa libertad de hacer lo que siente, de cómo transmitir la música y no ver cómo la gente le gusta lo que él hace, cómo le gusta escucharlo cantar. Entonces me dice, ¿cómo hacemos nosotros? Porque no nos podemos salir de los parámetros. O sea, hay una partitura y está eso ahí, entonces así, sí, siempre hay una cultura orquestal de cómo debería ser la música. Entonces, buscar un poquito más allá, creo que desde la parte positiva es muy importante. Genial. Yo no sé, yo me imagino que sí, porque tú eres una persona extremadamente organizada y sistemática. La próxima semana se cumple ya un año de una experiencia súper bonita. Creo que es el 12 o el 13, ¿no? De la visita de Sara en Colombia, en donde tuvimos la oportunidad, gracias a tu Ah, gestión, de hacer música y compartir, ¿no? Entonces se cumple ya un año. muy Qué bueno. rápido. Sí. La siguiente pregunta es de Sebastián. Sebastián, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes a todos. Hola, Kevin. Mi compañero de Kevin, cuadra. pues yo he tenido la oportunidad como de escucharlo a usted por fuera del escenario y hay dos cositas que como que me gustan mucho de usted, que es como la proyección del sonido y la claridad de los ataques pues en el momento de tocar en orquesta. Pues mi pregunta es cómo los piensa usted y también cómo los estudia. Sebas, buena pregunta. Y eso creo que le debo mucho a Jorge. Trabajamos mucho como en eso, porque yo venía de tocar de Manizales en un momento en que había un director, Gorka Sierra, un español que era organista. La orquesta era pequeña, teníamos que tocar todo más limitado, las dinámicas, porque la orquesta era más reducida. Y todo, como todo organista, las articulaciones todas eran muy blandas. Todo muy blando, todo muy blando. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la Filarmónica Joven el primer año, estaba tocando su segundo corno, Jonathan Pérez, estaba tocando primero, el jefe. eh, no sé, por ejemplo, en la partitura aparecía un acento y él tocaba un sforzato así demasiado, en su momento lo pensaba así, demasiado sforzato y yo, ay, pero ¿cómo es esto? ¿Pero por qué tan vertical todo y toda la cosa? Y en una de las obras que yo no tocaba, me paré en el público y lo escuchaba a él, y ese sforzato que él tocaba ahí al lado mío, tan exagerado, adelante se escuchaba ese ataque súper claro, súper perfecto, era demasiado bien logrado lo que él buscaba. Ya después fue con Jorge que yo llegué acá y era esa búsqueda de, de tocar un poco vertical, en la lengua muy adelante, por lo que siempre hay que pensar qué es lo que está saliendo afuera. Entonces, primero, siempre trata de buscar un buen sonido. Primero, ese era el primer paso, un sonido que me gustara, la gente que le gustara, que opinaba. Y entonces fue desde ahí lo que empecé fue a ampliar, cómo volverlo más grande. Porque antes, yo creo que los que me conocían de hace muchos años, yo lo que tocaba era, Luis me decía, usted
no usted tiene el sonido pequeño y todo le suena porque no arriesga además. Entonces la idea era ampliar eso y pues, estar como en ese balance, que suene bien, ir ampliando. Eh, claro, lo de Jorge ha sido vital de esa preparación de los ataques, atacar un poco más vertical. Mm, Creo que lo de buscar el centro del sonido ayuda mucho a la proyección, de pensar qué es lo que sale. Y yo creo que nos pasaba, Sebas, hace un año que tocábamos y yo le hablaba, yo cambié de campana, yo realmente no soy sensible a esos cambios. Jorge es demasiado minucioso en decir, uy, saqué esta bomba o cambié esta campana y ahora suena diferente. Yo soy muy malo para sentir esos cambios, pero con Sanders, él fue el que él me dijo, prueba esta campana. Y yo la probé y realmente sí sentí un cambio y le dije, no, la quiero. No, no, pero en este momento no la estoy vendiendo. Y no, yo no. Eso fue hace 2 años. Ya el año pasado le dije, estoy en Alemania, quiero la campana, quiero la campana. No, yo estoy en Río. Y no sé cómo sea, llegué hasta Karlsruhe, hasta donde Cintia, la esposa. Me dejó probar la campana y yo, listo, esta es la que quiero. Luego él me llamó y me dijo, ¿elegiste esta, cierto? Y yo, sí, esa me gustó bastante. La probé inmediatamente y fue un gusto por ese sonido que da la proyección. No sé, yo le preguntaba a Daniel qué tenía de especial la campana, porque yo la verdad no entiendo mucho de eso por ahora, pero sí me gustaba eso, que es como, se abre más rápido, como la garganta de la campana. Sanders dice que ayuda mucho en la proyección, no sé si lo habló en la charla. Y, y sí, he buscado eso, sobre todo la verticalidad de los ataques, la definición, la claridad, porque mm, también de lo que uno quiere, no sé, yo escuchaba a Arturo Sandoval, una influencia que teníamos en la banda, y él hablaba de algo sobre eh, copiar, o sea, imitar. Cuando escuchamos mucha música para imitar, emular y crear. Imitar de cómo toca alguien, de cómo tocaba ahora, de cómo toca Stefan Dor, hasta lograr ciertos puntos. Luego, emular, que teniendo esa idea de cómo tocan estas personas, podamos tocar Pueblito Viejo, que la gente dice, ay, con esa idea de una escuela de tal lado o de otra. Y luego crear, que ya es ese punto personal de qué es lo que se va a buscar. Sí. Y volviendo a la pregunta sin salirme, Sebas, algo muy importante es la dicción. Recuerda que hablaba mucho de eso con Daniel Ur. La dicción de las palabras es lo que nos identifica a la hora de que nos entiendan. A mí me cuesta mucho en la boca, no sé por qué, al decir mis palabras, pero trate de hacer un buen trabajo en el corne, que sea todo muy claro, incluso más exagerado, para que lo que salga, como que sea muy definido. Sí, trate de buscar. Gracias, Kevin. A usted. Genial. La siguiente pregunta es de Daniel Mauricio. Mauricio, Daniel, puedes abrir tu micrófono. Hola Kevin, buenas tardes. Hola, Daniel. Bueno Kevin, primero que todo, agradecerte mucho por este espacio, por compartir con nosotros tu experiencia y tus vivencias, ya que la verdad es algo que nos llena de mucha energía y de muchas ganas de como de salir adelante y de seguir estudiando, ¿no? Yo he visto que en tus arreglos y en muchos videos que has hecho cosas de música popular muy interesantes, ¿no? Y has tocado cosas realmente muy bacanas, ¿no? Eh, Mi pregunta realmente, John Kevin, es, a partir de tu experiencia, ¿qué nos recomiendas para lograr conseguir esa flexibilidad al pasar de hacer música clásica a hacer música popular y viceversa, ¿no? Porque por lo general uno en los recitales eh, manda todo lo clásico primero y al final como que cierra con lo popular, pero a veces la vida a uno le pone como situaciones diversas bueno, donde es al revés. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas de la pregunta. Aprovecho de Daniel para agradecerle por las ayudas que me brindó en Colombia, todo lo logístico, fue muy clave. Y
de este tipo de música, yo creo que no hay que ponerse limitantes con el corno. Lo hablaba en la primera charla Matías, el limitante se lo pone uno. Y para mí ha sido como muy importante es por la influencia que tengo de mi familia, de mi hermano, de música que a mí me gusta mucho, mucho música muy diferente a la clásica. Estaba buscando qué tipo de música me gusta, porque yo decía, el jazz me gusta, pero después de 5 minutos ya me canso. Entonces que el blues, pero no, entonces terminé lo más parecido como al funk, o no sé, groups, mucho tipo, o sea, música muy diferente. El rock fue muy importante para mí yo empecé a escuchar rock desde los 6 años por mi tía. Mm. Y esas influencias quedan muy marcadas. Entonces ya después tratar de emular eso en el corno, ¿no? Lo que yo veía, incluso hablaba con Luis, de que de una de mis ideas más adelante para un proyecto es hacer un método de cómo tocar la música colombiana en el corno. Más allá de para nosotros como colombianos, nosotros nos formamos con métodos europeos o americanos de cómo tocar la música de ellos. Claro, entonces uno ve la partitura de Mozart sin nada, pero ellos sí la saben tocar y uno está ahí tratando de descifrar, poniendo ligaduras, punticos, todo esto. Pero si tocamos Colombia y Tierra Querida, tenemos ese estilo, ese swing, el swing que se adapta a todo tipo de música, una manera de tocar, de sentir la música. ¿Cómo podemos adaptarla a nosotros? Entonces creo que va mucho desde la articulación, los distintos tipos de articulación para tocar la música, los distintos adornos que hay para adaptarnos para tocar una salsa, una cumbia. Eh, Creo que va desde ahí. Entonces, yo creo que el mejor profesor es YouTube. Ahí uno encuentra de todo. Yo a veces termino como a las 3 de la mañana viendo la cuerda o sea, saxofón, trompeta y trombón de Luis Miguel, por ejemplo. Una masterclass y explicando cómo tocan de juntos, el swing que tienen para tocar, el tipo de articulación. Y me fascina aprender de este tipo de personas, de los músicos de acá, de la buena música nacional, me gusta. No sé si escuchan Messi Periné, Juan Pablo Vega, o sea, gente que tiene un conocimiento musical muy amplio, no de este hemisferio de esa parte clásica que nos dice, pero sí de esa parte comercial de cómo abordar la música, me parece muy chévere, muy adaptada en el corno, porque por eso les decía, ahorita salió este tema de MC Prende y como, ¿por qué no podemos grabar el corno, por ejemplo? ¿Por qué llaman trompetistas o trombonistas? Porque el corno no. Entonces también eso depende de nosotros, de esa búsqueda y, y lo más importante es disfrutar de la música que uno quiere hacer. El campo de acción en la música es muy grande, podemos dedicarnos a muchas cosas. Yo veía que preguntaban eso en las conferencias pasadas de qué se puede hacer con la música, es que son millones de cosas para hacer. Escribir, adaptar, vender proyectos, sería mucho de que aprendiéramos a hacer eso, más allá de las notas que tenemos que hacer en el corno. Eso es muy importante. Vale, Kevin, muchas gracias. Hasta Daniel. Bueno, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es de Daniel Urro. Daniel, puedes abrir tu micrófono. Hola Kevin. Burro. Kevin, me preguntaba referente a la Filarmónica Joven. Como muchos sabemos, has estado muchos años dentro de la orquesta y la orquesta ha hecho miles de conciertos, miles de viajes, han rodado muchas obras con diferentes directores. ¿Qué es lo que más te ha marcado de esta experiencia? Ya que cada año se va renovando la plantilla y van entrando personas de diferentes partes del país. Y algo que tú decías es que buscas aprender de las demás personas, como que cada persona te ofrece algo, que es lo que más, pues sí, que es lo que más te ha aportado la orquesta. Bueno, yo creo que lo más importante es mis grandes amigos actuales que tengo, son personas que admiro, valoro mucho, realmente unas personas que pienso en ellas mucho, comunico con ellos constantemente, no sé, son como los hermanos que le ponen a uno la música. Eh, todos, desde que yo llegué hasta ahora, que pude volver el año pasado, pero es gente que
que hace clic con uno siendo tan diferentes, todos somos muy diferentes, pero lo que yo trataba de buscar siempre era como esa hermandad, y no sé si muchos no lo saben, pero la cuerda o esa fila de cornos mantenía unida. Eso es algo que difícil se ve en las orquestas profesionales o cuando ya se vuelve algo más laboral, cuando se vuelve algo como monetario. En esos proyectos jóvenes, digamos Filarmónica Joven, o sean orquestas juveniles o en festivales, lo que aportan es eso, los grandes amigos que quedan, ese contacto que es para siempre. Mm, de lo que uno puede aprender, sí, son miles de cosas, de vivencias, de cómo ven la música, eso es muy chévere, saber todo lo que uno puede aprender de los demás, de cómo perciben la música, de qué no les gusta, y el disfrute también, de eso se trata, de disfrutar esto, sea en un festival, sea trabajando, sea estudiando, que podamos disfrutar de todo, de que esto sea algo chévere. Muchas gracias, Kevin. A usted, Burro. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí hay, digamos, algunos escritos. Angélica te saludaba hace un momento. Hola, Kevin. Sergio Alejandro, cuando hablamos del video, justo se lo mandé al WhatsApp. Sí, Angélica, de nuevo, excelente. Muchas gracias. Felicitaciones por tu carrera. No, digamos, el que sigue no tiene nombre disponible, pero también te felicita. Felicidades, Kevin, por su trabajo y enseñarnos tantas cosas sobre a nunca rendirse y tener la claridad de lo que se quiere y se busca. Bueno, creo que hemos llegado al fin, no tenemos más preguntas, pero yo estoy completamente convencido, tengo la certeza de que seguiremos escuchando de Kevin, seguiremos escuchando de concursos, de experiencias que van a seguir motivándonos a los niños, chicos, grandes, a todos, a luchar por lo que queremos hacer. Entonces, en nombre del equipo que hemos estado acá, quiero agradecerte por estar hoy con nosotros, por brindarnos todas tus experiencias y bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. De verdad que estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por todo, por su tiempo, por escuchar, por escucharnos. Realmente en lo que yo pueda colaborar, no hablemos de cornos, sino de que haya una persona más, de que no estemos solos, de que tengamos ese compañerismo, que tengamos esa unión como lo que queremos buscar. Creo que se ha mencionado mucho en una comunidad de cornistas en Colombia e incluso en Latinoamérica, que se haga una realidad. Estamos juntos en estos. Bueno, muchas gracias, hombre. A ustedes, Un a abrazo a todos. la distancia. A todos, gracias a todos por estar Muchas hoy con gracias. nosotros. Sigan conectados, vienen grandes sorpresas, vienen nuevas dinámicas, vienen cosas increíbles y bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Kevin. Gracias, Sebas.